fallar, pero el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es tan grande. El amor de Dios no te va a herir. El amor de Dios cubre multitud de fallas. Ese es el amor de Él, porque aún sabiendo que nosotros le íbamos a traicionar, aún sabiendo que nosotros le íbamos a negar, Él decidió ir a la cruz y morir por ti y morir por mí. Y cuando estaba allí pensaba en ti. Cuando estaba allí pensaba en cada uno de nosotros. Señor, hoy te damos gracias. Te damos gracias por ese amor. Gracias, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias porque hoy tenemos vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa vida eterna. Señor, gracias por este regalo que es la salvación, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores, a pesar, Señor, de que te fallo, tú me sigues amando igual, Padre. Gracias, Señor. Te amo. Dile cuánto le amas. Te amo, Señor. Te amamos, Te Señor. amamos, Dios. Te necesitamos, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo.
¿Quién no? Ana María no tiene Biblia. ¿Quién me la acompaña, por favor? Marcos 2, desde el versículo, gracias Clarita. Marcos 2, versículo 18. Marcos 2, 18. Y vamos a leer. Aquí hay varias ilustraciones. Hace 8 días, ¿fue hace 8 días? Sí, está perfecto. Hablamos sobre el fariseo y el publicano, ¿sí o no? Esa parábola. Y hoy vamos a leer esta. Estaba pasando en la vida real. Dice, versículo 18, Marcos 2. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos, ¿qué hacían? Ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor que la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos la intervención tuya en esta noche. Háblanos, háblanos, toma control de mi mente, de mi boca, mi corazón, mi cuerpo. Abre, Señor, los corazones y que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos, hombres y mujeres, jóvenes, de una manera específica. Habla de manera específica, Espíritu de Dios. Tú estás en este lugar, háblanos, por favor. En el nombre poderoso de Jesús, habla que tu siervo y tu sierva escuchan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Todo nuevo en Cristo. Cuando Jesús estaba hablando acá con los discípulos de Juan y de los fariseos, estaba hablando con estos hombres religiosos. Pero si leemos desde el capítulo 2 de Marcos, desde el versículo 1, ya venía el Señor, ¿qué? Combatiendo puras objeciones, combatiendo puras críticas, porque vemos desde el versículo 1 que Jesús sana a un paralítico. Jesús sanó, estaba predicando, esa casa estaba llena y tenían unos amigos a un varón en una camilla, y con ese deseo, con esa fe, diciendo, el Señor lo puede sanar, y no cabía, la multitud no daban paso, y con ganas de que el maestro con su mano lo sanara, abrieron un hueco en el tejado y se metieron. Y el Señor le dice a ese joven, joven, tus pecados te son perdonados. Y comienzan los fariseos a cavilar entre ellos diciendo, ¿quién es este hombre que perdona pecados? ¿Quién más sino Dios? Porque obviamente ellos sabían que solamente quien perdona pecados se llama Dios. Y Jesucristo dijo, te perdono todos los pecados, porque Jesucristo es Dios. Entonces, cuando Jesús les dice, obviamente sabía el Señor Jesús sus pensamientos, como todo un Dios omnisciente que todo lo sabe, les dijo, ¿qué es más fácil decirle a este varón? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda, toma tu lecho y anda. Pues para que sepas que yo tengo la potestad, yo tengo la autoridad de parte de Dios. Y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, y lo sanó. Jesús tenía y tiene toda la potestad y autoridad de perdonar pecados y de sanar. Y comenzó a Jesús allá a confrontar
eran codiciosos, robaban más, cobraban más de la cuenta y esas ganancias se las llevaban ellos. Y comenzó y llamó a Leví, a Mateo, y Mateo inmediatamente siendo publicano, estando en su puesto cobrando, el Señor le dijo: ven y sígueme, y dice la Biblia, y dejándolo todo, le siguió. Y en ese versículo 13 en adelante cuenta que Jesús cenaba con publicanos y con pecadores. Y los fariseos decían: si él supiera con quién está comiendo, si él supiera con quién está rodeado. Y el Señor dice en el versículo 17: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores. ¿Qué tal si el Señor no me llama? Yo, un vil pecador, me llamó, me salvó y yo obedecí su llamado. Tú obedeciste el llamado de Dios. Tú eras un pecador, una pecadora, que seguimos fallando, claro, fallamos en muchas cosas. Pero Dios ve la intención, la oración: Señor, ayúdame, como la oración que se hizo del publicano, que no era capaz ni de levantar la mirada. Señor, perdóname, yo soy pecador, yo no merezco nada. Y el Señor lo justificó. Mira el segundo caso. El tercer caso de oposición, de confrontar a los fariseos, fue con la parte del ayuno. Los discípulos de los fariseos ayunan, los discípulos de Juan el Bautista también. ¿Por qué tus discípulos no? Y los confrontó. Ahorita hablamos del tema. Y termino en ese capítulo de Marcos confrontando, porque Jesús dice, versículo 23: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, un sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Comenzaron esos fariseos también a confrontar al Señor Jesús, la oposición, porque están recogiendo espigas un día de reposo, un día sábado. Y el Señor también les contestó y los confrontó. Pero vamos a ver el día de hoy, en el versículo 18, la confrontación con estos fariseos y con estos religiosos. Los confrontó porque los discípulos de los fariseos ayunaban, porque los discípulos de Juan ayunaban y los discípulos del maestro no ayunaban. Y vamos a leer. Dice, versículo 18: y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban. ¿Sí o no? Ahí vamos bien. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Los fariseos eran bien conocidos por ayunar. ¿Cuántas veces? Lo vimos hace 8 días. 2 días a la semana como mínimo. 2 días a la semana. Los días lunes y los jueves. Tenía sentido para los discípulos de Juan el ayunar, debido a que su ministerio subrayaba el arrepentimiento. Para los discípulos de Juan era normal, sabían que tenían que ayunar. Pero Jesús y sus discípulos no tenían el mismo énfasis en ayunar de la misma manera que los otros hombres, entre comillas, espirituales. Les dice, Dios no está en contra del ayuno, porque si vemos la Biblia, en el libro de Hechos, Pablo, Pedro, todos en la Biblia ayunaban. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice la Biblia que la iglesia primitiva oraban y ayunaban. Dios no está en contra del ayuno. Iglesia, debemos de ayunar. Pensé que iban a gritar amén. Ayuno, amén. Vamos a ayunar. ¿Sí o no? Hay que ayunar, iglesia. Dios está a favor del ayuno, pero el ayuno tiene su tiempo, tiene su lugar en la vida de todo cristiano. Versículo 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas, ayunar mientras está con ellos el esposo?
Aquí Jesús hace una ilustración, la ilustración de una boda, y que había un esposo. Jesús ilustró una imagen poderosa ante los judíos. Durante toda la semana de una celebración de boda, o sea, duraba toda una semana la boda para los judíos, los maestros de la ley, los rabinos, declaraban que el gozo sobrepasaba todas las leyes. Ellos decían, si hay una boda, 7 días celebrando, había alboroto viene de alba, amanecían alborotados, ¿sí o no? Ellos decían y enseñaban que el gozo sobrepasaba toda la ley. Muchos maestros de ese tiempo enseñaban eso. Y entonces el Señor les dice, en el 19, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar? Que era ley, ayunar, mientras está con ellos el esposo. En una boda no se ayuna. ¿Qué tal uno ayunar en una boda? Se casó Danielito y yo ayunando. Pasaban los meseros, y uno, y uno con ganas de pasaboca. No es normal. Para eso el ayuno tiene que un tiempo y un lugar adecuado. Uno ayunando y en un matrimonio, ¿sí o no? Y uno ahí, los meseros pasando, ofreciendo cosas, y uno es que ayunando, ¿no? Para eso hay un tiempo y un lugar. Y aquí Jesús les dice, algunos rabinos o maestros declaraban que si la observación de cualquier ley se interponía de tener un buen tiempo durante la boda, no debía guardar la ley. Es decir, podías disfrutar de un buen tiempo. El Señor Jesús hace la ilustración. Él era el esposo. No era el tiempo para ayunar, era el tiempo para gozarse en la presencia de Dios. Por eso es que Él dice, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Es decir, gócense mientras que yo estoy acá, porque yo soy ¿quién? El esposo. Estamos en una boda. Por lo tanto, disfrútenme mientras que yo me voy. ¿Sí o no? El mensaje de Jesús era como audaz, era claro. Yo no soy como los fariseos, yo no soy como Juan el Bautista, yo soy el Mesías, el esposo para el pueblo de Dios. Sea donde yo esté, es apropiado que tengamos el gozo, el cual asociamos con las bodas. Mira el mensaje tan claro. No es el tiempo de estar ayunando, es el tiempo de gozarse. Versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días, es decir, ahora, yo no, ayunarán. Jesús sabía que su presencia física e inmediata no estaría siempre con los discípulos. Él sabía que era un tiempo limitado. Jesús a los 30 años comenzó su ministerio, y ese ministerio duró aproximadamente 3 años. A la edad de 33 años, jovencísimo, entregó su vida. ¿Quién tiene 33 años acá, en este lugar? ¿El hermano Ovidio? Los dos Ovidios tienen 33, amén. 33 de ser cristiano, amén. De ser hincha de Medellín, amén. Pero entonces, yo cuando cumplí 33 años dije, tengo la edad de Cristo, ay. Yo a mis 33 años, yo me entregaría la vida por esta manada de sinvergüenzas, ¿sí o no? Esta manada de pecadores, de aguantarme los golpes, los latigazos, los insultos, lo escupían, ¿cómo se dice? Abofeteaban, amén. ¿Sí o no? A los 33 años dar la vida por una manada de pecadores sinvergüenzas, y el Señor no nos veía como pecadores. En su infinito amor dijo, hágale, yo me entrego mi vida y pago el precio que Andrés Valencia
este pecador tenía que haber pagado, yo ya lo hice. Y el Señor entregó su vida por amor, por mí y por cada uno de ustedes. ¿Cuántos se gozan? ¿Sí o no? Amén. Somos salvos por gracia. La deuda que yo tenía, la deuda que tú tenías, ya fue paga. Dice, cuando Él no estuviera físicamente, entonces sería el momento apropiado para ayunar. Y lo vimos ahora, que los discípulos oraban y ayunaban. ¿Sí o no? 21 y 22. Nadie pone ¿qué? Remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor que el ejemplo. El pantalón está nuevo, ¿cierto? El pantalón está viejito, el ejemplo. Y este paño está nuevo. Mamá, se me dañó el pantalón, está muy viejito, con un hueco acá, ¿sí o no? Y la mamá me lo cose y me pone aquí un remiendo de un trapo nuevo, ¿sí o no? Un paño nuevo. Y salgo todo contento, ¿sí o no? Contento. Pero con la primera lavada se despega eso. Y el hueco me queda ¿qué? Peor. Cuando era joven, que jugaba fútbol, no fui bueno para el fútbol, daba patica, no más. Pero cuando se me dañaban los guayos, con un hueco tremendo, lo encintaba con microporo y me quedaba ese guayo con parches blancos y jugaba feliz. Pero cada vez que terminaba el partido, ese hueco estaba peor, porque se me despegaba ese microporo, ya quedaba con el dedo afuera, todos los pies por fuera. Hermanos, Jesús hace esta ilustración de los vestidos y ahorita vamos a ver el de los odres. Jesús compara la religión de ese tiempo, y actualmente hay una religión, y hay varias religiones, que son una religión que rígidas, son secas. En el caso de los fariseos eran secas, lleno de rituales, lleno de ceremonias. Por eso el Señor vino a traer cosas nuevas, no una religión, tener una comunión, una relación con Papá Dios. No es la religión que salva, no, el Señor es mi Salvador. Yo sigo a Cristo, por lo tanto, al seguir a Cristo, yo creo en Él, perdono mis pecados, soy salvo. Y la religión no salva a nadie. Los fariseos creían que entre más ayunaran, entre más fueran a la iglesia, entre más diezmaban de la menta, del comino, todo eso lo vimos hace 8 días, ellos creían que entre más cosas hicieran, se salvarían. Porque ellos vivían de una serie de ceremonias, de ritos que no conllevaban a la salvación. Eran pegados a la ley. Cuando el Señor dice, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Podemos acá, gloria a Dios por los coristas y los músicos, pero si un corista se para acá para que la vean o lo vean y no rinde su corazón a Dios, eso se llama ¿qué? Una persona religiosa. Porque el que pararse ahí, ¿qué? Ay no, yo le estoy agradando a Dios. No, el corista, y ellos lo saben, debe de entregar su alma, independientemente si me están viendo o no, adorar al Señor, y lo hace desde su corazón. Eso es lo que Dios quiere, adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es decir, la religión no salva. Yo puedo predicar, ser pastor por la misericordia de Dios, pero si yo no vivo, yo como predicar, lindo, feo, como sea, pero si yo no vivo lo que predico, yo no soy salvo. Soy un hombre ¿qué? Religioso. Lo que yo predico, debo vivirlo. Por eso dice en Hechos 1:1 que el Señor enseñaba y practicaba. Lo que el Señor decía, lo hacía. Tenía la autoridad ¿qué? Moral de enseñarlo, porque lo vivía. No seamos religiosos como los fariseos. Dice,
Jesús no vino a poner un parche en el judaísmo con una nueva pieza de tela, ya que esto resultaría en la destrucción de toda la pieza de la tela. Con ese parche en mi tela se me dañó el pantaloncito, ya créanme. Le pongo una tela nueva, mi pantalón viejito, ya me abrió más el hueco. ¿Sí o no? Pues ahorita ya están de moda los pantalones con los huecos, ¿sí o no? En su lugar, Jesús vino para completar, para renovar, para convertir el judaísmo en lo que se supone que tenía que haber sido desde el principio. Los judíos tenían que haber dejado las leyes y seguir a Cristo. Unos pocos lo hicieron, 12 discípulos inicialmente. Les costó la vida el seguir a Jesús. Lo señalaban a ellos cuando Jesús fue llevado ante Pilato. Miraban a Pedro, este hombre habla como Jesús, caminaba como Jesús, él era de los de ellos. Eran señalados. Los discípulos del Señor eran juzgados, criticados. ¿Y ellos cómo estaban? ¿Llenos de qué? De tembleque, ¿sí o no? De temor. Hasta que llegó el día del Pentecostés con la llenura y el poder de Dios sobre ellos. Dice en el versículo 22: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Ay, ay, ay. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hermano, ¿qué es el odre? El odre eran unas bolsas de cuero, normalmente era cuero de cabra, y se usaban para contener líquidos. Se cosían por los laditos, se cosían para que no se saliera el líquido. ¿Cómo se llama eso? Donde iban donde los toros, a la Macarena. ¿Cómo? No, pero lo que tomaban. La bota, tipo bota, donde guardan el aguardiente, el licor, ¿no? Tipo bota. Entonces, algo de cuero, de cabra, tipo bota, cocido, y dejaban por encima del cuello la abertura, y ahí que con eso contenía tenía el orificio donde era vertido el líquido para su preservación, lo tapaban. Y este cuero, como era nuevo, y el vino nuevo, odre nuevo, cuero nuevo, vino nuevo, como el vino se fermentaba por los gases, este cuero se ensanchaba, se estiraba, y esto ayudaba a la preservación del vino. ¿Qué pasaba? Si echaban el vino nuevo para fermentarlo en un odre que ya estaba estirado, lo echaban y por los gases, por la fermentación, ese odre viejo ya no tenía más capacidad de ensanchamiento y ¡pah! Se explotaba, se quebraba, porque ya un odre viejo era duro y ya se rajaba y se dañaba. Se perdía el odre y se perdía el vino. ¿Sí o no? Ahí vamos bien. Entonces, el vino nuevo se vertía en el odre y se dejaba reposar, y a medida que se fermentaba el cuero se estiraba, ya lo vimos, amén. El odre viejo perdía su elasticidad y se ponía duro y no se podía estirar más porque se reventaba y se perdía el odre y el vino. Odres viejos con vinos viejos ya fermentados, pero odres nuevos con vino nuevo. La intención de la enseñanza de los odres viejos es llamar nuestra atención y motivarnos a reflexionar sobre la gran diferencia que existe entre el religioso y el espiritual. Nosotros no podemos ser religiosos. ¿Qué religión es usted? O en una entrevista, ¿qué religión es usted? No tengo ninguna religión. No. ¿Usted qué religión es? Si yo les preguntara, yo no tengo religión, yo creo en Dios, yo tengo una relación con mi papá Dios. Yo no tengo ninguna religión. El hombre se encargó de dividir
todo, las religiones, todo, el hombre. Y obviamente, las 5 religiones más grandes de este mundo son el islamismo, el judaísmo, está el cristianismo, dentro del cristianismo está el catolicismo, también está el otro, el budismo, y el otro es el islam ya, y el de la India, el hinduismo. Son las religiones más grandes en estos momentos, con la tendencia, la que está creciendo a mayor en estos momentos es el islamismo. Aquí en la 10, en el poblado, allí, en el poblado, en la 10, creo que es por Guayabal, en una esquina, ya hay acá un templo islámico, nuevo, un frente hermoso, como 3 o 4 pisos, porque tiene que, ¿sí o no? ¿Tienen con qué? Esos árabes, ¿tienen con qué? Y montaron su templo. Abajo hay un restaurante árabe. Ya, y el islamismo está creciendo. Por eso hay que estar atentos, alertas. Que Dios nos use como cristianos que somos. Pero no vivamos una religión. Yo soy cristiano y hago todo lo contrario a lo que Jesús desea, ¿no? Viva su vida cristiana como debe ser. Viva en santidad. Viva para agradar a su papá Dios. Viva antes de hablar, antes de contestar feo, antes de insultar, antes de... Yo no. Piense que hay un Dios que lo está viendo, que a su papá no le va a agradar. Los que somos papás, ¿cuál es lo mejor para el papá? El mejor deseo, que los hijos obedezcan. Así es papá Dios. Él quiere que nosotros le obedezcamos. Que el papá es para acá. Si papá me dice no es para allá, papá es no, obedezcamos. Así no me gusta. Obedece a papá Dios. Dice, seamos espirituales. Ese es el mensaje que quiere dar el Señor, hablando del paño nuevo, de la telita nueva, en el vestido viejo, y del odre nuevo y vino nuevo. Dejemos la tradición. Es que yo soy de la religión de mis padres, lo que mis padres me enseñaron, lo que mi mamá me enseñó. Claro, es la mejor excusa para seguir haciendo sus fechorías, sus cosas. Claro, la mejor excusa es esa, lo que mi mamá me enseñó, claro, y te mando de la virgencita, ¿sí o no? A María Auxiliadora, para que luego ¿qué? Para que le dé buena puntería, y luego ¿qué? ¿Sí o no? Hacer sus actos. Dame buena puntería, bendición y todo, por la señal de la Santa Cruz, ¿sí o no? Y luego hacen ¿qué? Sus fechorías. Salen con el esposo, que sale con la mujer que no es su esposa, y es encomendándose a la virgencita o a la que sea, a cualquier santo X, para que no lo vea, ¿sí o no? O la mujer para que no lo vea el esposo, viceversa, ¿no? Vive en santidad, iglesia. Vive como hombre, como mujer espiritual que eres. No la religión, no. Aquí no le prohibimos nada a nadie. Hagan lo que quieran. Eso sí, hay un Dios que lo está viendo. Y Dios es un Dios de amor, amén. Y también es un Dios que justo, que a cada quien le va a dar su pago, lo que se merece. Dios es amor, amén, y es la fuente de amor, pero también es un Dios que trae justicia. Iglesia, vive con la libertad de Cristo. Leamos esta cita para terminar. Tenía como 8 hojas acá, pero el tiempo. Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro. ¿Primera de qué? Pedro. Capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículo 16. Dice 16, desde el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, iglesia, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
favor que yo no merecía. Dios me da el favor, yo sin merecer, me salvó, gracias. Alguien me ofendió y en vez de yo pagarle mal por mal, le doy un aguinaldito en diciembre, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer esa persona? Pero si me manejé mal durante todo el año con esa persona, porque piensa en mí si yo no lo merezco. ¿Qué estás dando ahí? Gracia. Le perdonaste y le estás dando el pago. Bueno, no como se lo merecía, le estás dando un pago especial con amor. Eso se llama gracia. Yo no lo merecía, tú no lo merecías. Y sin embargo, fue el amor de Dios y es la gracia de Dios que está sobre nosotros. No vivamos en el libertinaje. Estamos en el mes de diciembre, pero celebremos Navidad, el nacimiento del Señor, que hace más de 2000 años vino el Salvador del mundo y que Él entregó su vida por amor a mí sin merecer. Es decir, me está dando gracia. No vivamos como vivían los fariseos, criticando el ayuno, hay que ayunar, amén. Y Jesús dijo, cuando me vaya, ayunen todo lo que quieran, hay que ayunar, pero no nos creamos los mejores cristianos, los mejores hijos de Dios, porque venimos a todos los cultos, porque nos madrugamos a las 3 de la mañana todos los días, porque leemos más que todo el mundo la Biblia. Me he leído la Biblia más de 10 veces, no nos creamos más santos porque diezmamos. Es decir, hagamos esto, hagámoslo, hay que hacerlo, orar, ayunar, leer la Biblia, pedirle a Dios, hagámoslo, pero sin creernos superiores a los demás, con toda humildad, por el favor de Dios, aquí estamos, por la misericordia de Dios estamos en este lugar. En otro tiempo estaríamos, ¿qué? Pachangueando, en otro tiempo, pero es la gracia de Dios que ha sido depositada sobre nosotros, que le amamos y le buscamos. Dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene, papá. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Antes de hacer algo, piensa, me es lícito, claro, la Biblia no me prohíbe nada, el pastor no me prohíbe nada, no, todo me es lícito, haga lo que quiera, pero eso sí, no me conviene, y como no me conviene, no lo hago. Todo me es lícito, me hacen invitaciones, claro, pero como no me edifica, no lo acepto. ¿Me edifica irme a beber? No voy a beber. ¿Me edifica ir donde el brujo? No. ¿Me conviene? No voy donde el brujo. ¿Me edifica estar pegado de una imagen, adorándolo? No me conviene, no me edifica. ¿Me conviene y me edifica el decir groserías,
Gracias por acompañarnos durante este servicio. Esperamos que Dios haya ministrado tu vida a través de la palabra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Hasta pronto. Bendiciones.